Dios bueno, que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y por eso sus criaturas debe darle alabanza. Alabemos a este Dios que es digno. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Es la creación gimiendo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que sigo, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir, el león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es del poder y la gloria, el Señor será digno de honor. Dios el Padre sí nos ama y su Espíritu nos guía, y
Hermanos amados, nos sentamos un segundo y llamamos a Américo, tan cargado de la lectura de hoy. La palabra que se va a leer está en Romanos 12, del 1 al 21. Deberes cristianos. 12, del 1 al 21. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hasta ahí la palabra de Dios. Gracias, hermano. Nos ponemos de pie. Solo Cristo es nuestra esperanza. En Él tenemos refugio, en Él tenemos alguien que nos puede consolar en tiempos de necesidad, de miseria, de aflicción. Los himnos, las canciones nos marcan a fuego verdades, y esta es una. En Jesús podemos escondernos, y eso cantaremos ahora. Cantamos, hermanos, en Jesús me esconderé. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del Omnipotente descansaré.
de plaga provoqué. Firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, poderoso Emmanuel.
poder de salvación. Completamente Él venció. Cristo el Señor resucitó. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, sí, yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Camino Él abrió, Dios mismo el precio, y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, sí, yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Yo te esperaré, yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, yo te esperaré, tu amor me saciará. Señor, tu amor nos sacia en esta mañana, nos impulsa, nos motiva. Señor, nos sentimos gozosos de estar aquí porque entendemos que estábamos perdidos, que estábamos, Señor, sin esperanzas, estábamos totalmente en tinieblas. Y cuando la luz del Evangelio nos alcanzó, nos diste vida y vida en abundancia. Es por eso que este grupo de tus hijos, y como tantos grupos en todo el mundo, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo, están firmes adorándote, porque si bien es hermoso adorarte en la intimidad, en casa, pero más hermoso es adorarte junto a tu pueblo, a tu cuerpo, a tus escogidos, a tus redimidos, al sacerdocio, al real sacerdocio, a la nación santa. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra en Romanos 12. Nos quedó, ya le expliqué, se lo vuelvo a explicar, que es solamente una pasadita por Romanos 12. No podemos. Esta vez vamos a predicar del verso 14 en adelante. Verso 14 en adelante. Muy bien. Hermanos, los que nos convertimos en fines del 80 y principio del 90, se van a acordar de algunas alabanzas. Había una alabanza, entre comillas, que dice el camino del Señor. Y dice así: perseguí a mis enemigos, los alcancé. Espere, no cante, porque ya sé que usted se la sabe. Perseguí a mis enemigos, los alcancé. Los destruí. Miren qué palabras tan amorosas. Los atravesé, ¿sí? Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Había otra que dice: Dios está llamando a la guerra, tomaremos las armas que Él nos preparó para tomar la tierra que Él nos entregó. En el siglo, del siglo XI al siglo XIII, hubo estas cruzadas, llamadas cruzadas, para poder ir a tomar la Tierra Santa, Jerusalén y otros lugares más, que estaban tomados hacía unos años atrás por los musulmanes. Entonces, todas estas actividades, manipulado por la iglesia de turno oficial, la iglesia de Roma, el papado de Roma, declararon
esas guerras como guerra santa, que totalmente erróneas, porque el Evangelio no tenemos que expandir el Evangelio o conquistar algo, no tenemos que conquistar nada, sino que lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Pero bueno, engañados por la Iglesia Católica, manipulados y lavado el cerebro, en esas cruzadas no solo iban caballeros y ejércitos reales, sino que iban campesinos, gente de trabajo, zapateros, panaderos, y hasta lamentablemente en algunas veces iban niños y mujeres. ¿Qué le pasó al cristianismo? No solamente de hace 1000 años atrás, que no entendimos que el Evangelio es de paz, no es de guerra. Y aunque las alabanzas que se hacían en aquel tiempo, dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Nosotros si le hacemos pregunta al autor, nos va a decir, no, es una metáfora. Lo que pasa es que los enemigos de nuestras almas, no tiene excusa. Dice que Dios nos dio armas para tomar la tierra que Él nos entregó. O sea, se quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos haciendo los cristianos que todavía creemos que esta guerra es una guerra de violencia, de poderes, de autoridad? No hemos entendido bien todo, ¿no? Bueno, Romanos 12, Pablo, inspirado por el Espíritu, nos va a confrontar y nos va a enseñar de qué manera nosotros tenemos que ver el Evangelio y cómo tenemos que predicar. Y va a ir más profundamente a llevarnos cómo nosotros debemos tener nuestro corazón para con el prójimo. ¿Se acuerdan que dijimos, este bosquejo lo saqué de Williams Hendrickson, ¿no? El bosquejo dice, ¿cuál debe ser la actitud del justificado para con Dios? ¿Se acuerda que lo dijimos hace 2 domingos atrás? ¿Cuál era la actitud del que había sido salvado para con Dios? Desde el momento que nosotros somos salvados. ¿Qué decía Romanos verso 1? Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la actitud. Presentarnos delante de Dios con cuerpo y alma, ¿sí? Con libre conciencia de pecado y agradarle a Él adorándole, ¿sí? ¿Cuál debe ser también nuestra actitud para con los creyentes? Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Se dan cuenta? Cuando somos redimidos, podemos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que entre nosotros nos podemos amar con un amor fraternal, filial, familia, ¿no? De familias, sos mi familiar, sos mi pariente. Pero ¿cuál debe ser la actitud del creyente justificado, regenerado, para con los extraños, incluyendo a los enemigos? ¿Cuál debe ser esa actitud? Bueno, hoy, Romanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos va a enseñar cuál debe ser la actitud, ¿no? Y dice, verso 14 de Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿sí? No maldigáis. ¿Cómo es que bendecimos a los que nos persiguen? Bueno, en el contexto que Pablo escribía la carta a los romanos, todavía en Roma no había una gran persecución, pero sí, obviamente, hermanos, había discriminación. ¿Se acuerdan que en Roma había toda clase de dioses y los ateos estaban muy mal vistos? Para los romanos, los cristianos eran considerados ateos porque creían en un solo Dios, o los judíos también eran considerados ateos. Es loco, ¿no? Porque tenían un Dios y para ellos un ateo era el que tenía un Dios solo. No puede ser, vos sos ateo. Tenés que tener decenas de dioses, también así para la cultura griega, ¿no? Ahora, ¿qué clase de persecución? ¿Por qué Pablo escribe que si los enemigos o a alguien que nos persiguen tenemos que bendecirlos
y va más allá, ¿no? Bendecirlos y no maldecirnos. O sea, no solamente quedarnos, no sé si a usted le ha pasado, pero tal vez en un lugar de trabajo, en la familia, dice, no voy a ese lugar, no me acerco ahí, en esa área de trabajo, o no voy para acá porque hay gente que son enemigos míos. No, la Biblia dice que no solamente vos tenés que bendecirlos, sino también tenés que ser intencional con tus enemigos cuando así requiera la situación. Ahora, en Roma, aunque había persecuciones, por ejemplo, se cree históricamente a nivel trabajo, a los cristianos no le daban trabajo, lo despreciaban, lo desechaban, también los familiares. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? No estoy negando a los enemigos. La Biblia no niega que usted y yo podamos tener enemigos. Lo que sí la Biblia está enseñando es cómo tratar un verdadero cristiano que tiene el poder de la palabra, que tiene el poder del Espíritu Santo, pero este poder no es para ser poderoso carnalmente, sino es para ser poderoso espiritualmente. Una persona poderosa espiritualmente no es la que revolea un saco, yo no lo traje hoy tampoco, no es la que revolea un saco y la gente se cae. La persona que es poderosa espiritualmente es una persona humilde, que entiende las circunstancias de la vida y entiende cómo comportarse y entrega su cuerpo en adoración a Dios, sabe tratar a su hermano y sabe comportarse con gente que no lo quiere. Hay gente que no nos quiere, hubo gente que no nos quiere y va a haber gente que no nos quiere y también hay gente que nosotros no queremos. Bueno, ojalá que de aquí nosotros todos nos vayamos amando a esa gente, porque no puede haber en el cristiano rencor, ni envidia, ni competencia, ni siquiera odio para otra persona. No puede haber. Ahora, dijimos que tenemos enemigos. Sí tenemos enemigos. Génesis 3 nos va a decir, y Génesis 3:15, es lo que se llama el protoevangelio, no me sale en latín, pero el protoevangelio es el primer evangelio o la puerta del evangelio que se estaba abriendo, ¿no? La endija de la puerta que el Señor, después que Adán y Eva pecaron, el Señor se manifiesta a ellos y le dice a Adán algo, le dice a Eva algo y le dice a la serpiente. Y a la serpiente en el verso 15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios proféticamente, si se quiere, ¿no? Porque Dios no es profeta. Es más que un profeta, ¿no? Pero su palabra es profética. Así que Dios le estaba diciendo a la serpiente, por cuanto había hecho lo que había hecho, engañar a Eva y a Adán, ella iba a tener una guerra e iba a venir la simiente de la mujer, Cristo, no las simientes, sino la simiente, e iba a darle un golpe de muerte a la serpiente. Es el protoevangelio. Ahí Dios le estaba dando esperanza en Génesis capítulo 3, mi hermano, a Adán y a Eva que habían pecado hacía poco tiempo. Habían pecado terriblemente, habían despreciado la gracia de Dios para tomar lo que le decía la serpiente. Entonces, sí vamos a tener un tiempo de enemistad contra alguien. Se declaraba la guerra entre las simientes, ¿sí? Entre la simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Dónde está la simiente del diablo? ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la guerra que nosotros tenemos? ¿Sí? Contra la simiente del diablo, con el diablo, contra la oposición, contra el sistema del mundo. Pero de verdad que el diablo puede muchas veces actuar de muchas maneras con nosotros los creyentes. Siempre nos está desalentando de alguna manera. Siempre está apocando la gracia, nos abofetea. ¿Por medio de qué a veces? Por medio del pecado.
por medio del pecado que todavía nosotros tenemos aquí. Sabemos que el infierno y el cielo no van a tener reconciliación nunca. Entonces siempre va a haber una guerra dentro nuestro. Ahora, las luces y las tinieblas nunca se van a unir, es imposible. Donde hay luz, donde hay oscuridad, hay oscuridad. Nunca están juntas, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? No dije nada sorprendente, pero es la verdad. ¿Hijos de Satanás hay? ¿Hay hijos de Satanás? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro el padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Hijos del diablo que dicen mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los religiosos, y a tantos miles y miles de personas hoy, son hijos del diablo porque viven en la mentira, no quieren la verdad. Entonces hay una guerra entre la verdad y la mentira, y los cristianos tenemos que ir por la puerta estrecha, que es difícil, que es este mundo, que este mundo está lleno de mentira, llenos de hijos del padre de mentira. Entonces nosotros quedamos en ese medio y podemos tener un montón de dificultades, ¿no? Ahora, dice Romanos 7:23, ahí se los busco y lo encuentro, porque se me fue la tablet. Acá está. Hermanos, nosotros vamos a ser perseguidos, ¿por qué? Porque nosotros buscamos la verdad. Nosotros no queremos el aborto. Y el mundo sí quiere el aborto. Nosotros no queremos que le enseñen de sexualidad a un niño de 5 años. Nosotros queremos educar a nuestros niños y ellos sí quieren educarlos. Entonces vamos a ser perseguidos, de alguna manera vamos a ser perseguidos. Vamos a ser acusados de aguafiestas, ¿no? De decir, che, venga una fiesta de disfraz y nosotros le decimos, no, nosotros no nos disfrazamos. Porque en un tiempo éramos careta, éramos hipócritas, pero ahora ya estamos revestidos de Cristo. No podemos poner nosotros disfraz. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo, hijo de Dios, veía que él ya estaba salvo, ¿sí? Y él se deslumbró con el Evangelio. Esa luz que al mediodía se le apareció Cristo, los deslumbró, no solamente sus ojos le quedaron ciegos, sino que también su corazón fue cautivo del Evangelio en Cristo, ¿no? Pero él se da cuenta que aunque él es creyente, él, mismo Pablo, en ese momento, él decía, mi mente, si yo tengo la mente en Dios, está regenerada, yo quiero hacer tal cosa, pero me doy cuenta que hay otra ley, no solo la ley del Evangelio, que me salva. La ley del Evangelio me salva, ¿por qué? Porque la ley escrita dice que si Cristo venía al mundo y cumplía toda la ley, tenía derecho de redimirme, de adquirirme, de comprarme o de comprarnos. Esa es la ley de Dios. Pero había otra ley, que es la ley del pecado, que el cristiano, aunque haya sido salvado por Cristo, todavía mora en un cuerpo carnal. Y que su mente quiere una cosa, pero su cuerpo todavía está con los residuos, los remanentes de pecado. Y desea el pecado, ¿no? Entonces, el cristiano va a ser perseguido, el cristiano tiene enemigos, pero no solo va a ser perseguido externamente, sino la lucha va a ser también interna. Porque Pablo lo dice, me encuentro entre estas dos maneras de la vida, ¿no? Me encuentro en esta lucha interna. Y yo creo, como oraba Olga, que en este país somos privilegiados y no tenemos tantas persecuciones, en el sentido de cuando estaba la iglesia en Roma, ¿no?
Nada que ver. Sí, si vas a un trabajo y querés poner una prédica en la radio, capaz que no te dejan, o tantas otras cosas como la ideología de género, el aborto y tantas cosas que nos afectan de cerca, más cuando para nuestros niños son afectados. Ahora, también hay un sufrimiento, una batalla dentro nuestro, que a veces es más grande la batalla con nuestro propio pecado que contra el pecado que nos acecha y asedia de afuera hacia adentro. Tenemos más lucha nosotros de comportarnos como Cristo nos dijo que sentirse perseguido por el otro. El remanente de mortificación del pecado, luchar contra mi pecado muchas veces, y creo que siempre es peor que luchar con el pecado que te asedia de afuera. Es una lucha interna. La mente está renovada por el Espíritu, pero los miembros, dice, la parte no regenerada vendría a ser la parte carnal, ¿sí? La parte que va a perecer. Un día esto caduca. Tu mente carnal, un día cuando te mueras, ¿no? Cuando te mueras, a veces nosotros tenemos un mal concepto de la muerte. La muerte es buena en sí. La muerte para el creyente, digo, ¿no? Es buena. Porque la muerte nos va a sacar de esta mente pecaminosa, la muerte de esta mente pecaminosa, de estos deseos carnales, de toda la bronca, la ira que a veces nosotros tenemos, porque todavía estamos aquí, ¿no? Pero tenemos que tratar de discernir qué es cuando nos ataca un pecado, cuando es nuestras propias pasiones, las concupiscencias. Ahora, todo esto que le hablo nos contriñe, dice la Biblia, nos obliga, nos lleva ¿a qué? A depender de Cristo. No a sacar cuenta con un lápiz, ¿no? Para hacer 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos para no airarse, 5 pasos para buscar. No. Nos lleva a la dependencia de Cristo. Totalmente. Yo me siento que me hace falta madurez y santidad. ¿Qué hago? ¿Voy a dejarme en el sufrimiento? No, yo me voy a acercar a Cristo. Y nunca diga esto, hermano. Nunca diga nunca. Pero nunca diga esto. No, yo ya soy un desastre, yo no lucho más con ese pecado, siempre caigo en ese error. Porque cuando usted dice eso, le está diciendo diablo, demonios, le está diciendo carnes, concupiscencia, reinen en mi vida. Reine. Porque usted está confesando que usted no tiene fe. Usted está diciendo, yo no. ¿Por qué? Porque usted está poniéndose usted en el centro como si fuera su Dios, que usted va a ser transformado por su fuerza y está desechando la gracia de Dios para su vida. Entonces, nunca diga, yo luché con un pecado tantos años. Usted es envidioso. Nadie dice amén, está bien. Usted es envidioso, yo soy envidioso, somos competentes, o tenemos competencia, mejor dicho, y siempre caemos en ese error, o somos vanidosos, orgullosos, soberbios, mentirosos, tenemos algunas veces que mentimos, y siempre decimos, ¿pero cuándo se va a terminar la mentira? Lo que pasa es que me dejan en lugares, situaciones que si no miento, me arruinan, quedo expuesto. No, lo que pasa es que no tenemos fe, y Dios no nos va a mandar mayor prueba que nosotros no podamos soportar. Entonces, hermanos, si sufrimos, como dice 1 Pedro, que suframos por hacer la voluntad de Dios, no haciendo el mal. Dice 1 Pedro 3:17. La palabra que dice el verso 14, bendecid, después vamos a ir directamente al verso 17. El verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. La palabra bendecir tiene que ver, ya lo dije un par de veces algún domingo, eulogio o eulogia, bendecir, hablar bien, pedir el bien a Dios sobre mis enemigos. Lo decíamos al comienzo. No solamente yo tengo que no vengarme cuando me persiguen o cuando me hacen algo mal, no vengarme, ni siquiera dice la Biblia que mis pensamientos
esto es impresionante, tienen que tener deseos de que al otro le vaya mal porque algo malo me hizo a mí. O porque yo creo que algo mal me hizo. O solo con verlo, porque es más alto que yo, más delgado que yo, más lindo que yo, ya veo que es una mala persona. No, lo que pasa es que es más lindo que yo, nada más. No es mala persona, porque no la conozco. Y hay un pensamiento que me genera, o en este momento alguien me está juzgando por lo que digo. Cosas que todo el tiempo estamos juzgando al otro y no conocemos el corazón, lo profundo de la motivación por el cual el otro hace lo que hace. Muchas veces hay mucha gente que es extrovertida y es habladora, y bueno, la palabra dice, ¿no?, que el que habla mucho, pero a veces la gente lo dice con un corazón conforme, que él cree que está bien lo que está haciendo. Muchos pecados que tiene el mundo y que tenemos nosotros también, son pecados que es por una incorrecta motivación, pero nuestra motivación en ese momento no es malo. Yo decía una vez que a veces castigamos, le dimos varios chirlos de más a nuestros hijos pensando que estaba bien y justamente no aplicaba un chirlo, aplicaba una conversación, pero bueno, lo hicimos pensando que estaba bien. Entonces, bendecir no significa apartarme del que no me quiere. Bueno, yo no quiero buscar, no quiero problemas. Entonces más vale no voy, no hago, estoy peleado con papá, con mi papá. Sí, no, a la casa de mi papá no, cada vez que voy. No, la Biblia dice que no solamente tenés que bendecirlo, hablar bien de tu papá o de alguien, sino que tenés que ser intencional. Y si es posible, acercarte vos al que te está persiguiendo. Eso significa bendecir. Por eso, si uno dice, Señor, lléname de tu espíritu, ¿para qué? Para estas cosas. ¿Para qué otra cosa va a ser que te llene del espíritu? ¿Para qué querés que el Señor te llene del espíritu? ¿Para hacerte ver? No, eso no es llenura del espíritu. Nunca el espíritu actúa contra el espíritu. Nadie se va a hacer ver de una forma egoísta usando el espíritu no puede ser usado. En todo caso, el espíritu se contrista, pero nunca te va a dar la razón. ¿Cuántos debates hay por internet, ¿no? A ver quién sabe más, a ver quién es más inteligente, a ver quién tiene más teología. El espíritu nunca te va a ayudar. En todo caso, será tu carne que vos creés que es el espíritu o que alguien cree que él es espíritu, pero no es el espíritu. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es amar la justicia de Dios más que a mí mismo. Que la justicia de Dios, que el Evangelio sea exaltado y levantado en mi vida, aunque yo tenga que menguar y que para mucha gente yo quede en ridículo por no contestar mal por mal, por no vengarme. Me estoy acordando de algunas historias, pero no las voy a contar. Porque justamente hace 24 horas yo caí en ese error. Dice el verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas... Gocémonos con todo, no solamente con los cristianos. Una manera de comprobar que nuestro corazón está bien delante de Dios. Ahí está. ¿Dónde está mi termómetro cristiano? Es que yo me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran. No soy indiferente a las personas. No soy indiferente. El cristiano cardíacamente va a tener poca vida. No estoy profetizando muerte aquí, ni, como se dice, infartos masivos. ¿Sí? No. Pero el cristiano se aflige tanto de la persona que está sufriendo, que sufre juntamente con la persona. Por eso es el mandato, te está mandando, te está diciendo el Señor que puedas hacer ese ejercicio de sufrir.
No como los ascetistas, ¿no? Que sufrían porque decía que matar el cuerpo les iba a dar una mejor vida espiritual a su cuerpo o a su espíritu. No. Sino que yo digo, ¿por qué no sufro por esperanza? ¿Por qué no sufro por esperanza? ¿Quién no sufrió aquí por esperanza? Está sola, internada. 10. ¿Cumplió 10 ya? 8. Claro, es menor que Bauti. Es locura para nosotros no sufrir con el que sufre. Es locura. Estamos locos. No somos cristianos y somos peores que el mundo por lo menos dice soy mundano, no creo en Dios y quiero saciar mi carne. Es más sincero. Nosotros somos hipócritas cuando no hacemos ese ejercicio. Debemos hacer ese ejercicio. Es un ejercicio espiritual. Es algo que yo ya menguo y no estoy todo el día pensando en mí y acariciándome, amándome, me doy besos todo el tiempo porque me amo tanto que ni siquiera levanto la cabeza para ver el sufrimiento del otro. Por eso somos cristianos, porque nos parecemos a Cristo. Por eso somos cristianos, porque Él vino a favorecernos. Nosotros no vamos a hacer la obra de Cristo, pero entre todos un poquito la obra de Cristo. Y esto no son meras obras, esto es espiritual. Esto es estar lleno del Espíritu Santo, esto es buscar la justicia de Dios que sea elevada arriba, el Evangelio arriba y nosotros abajo. ¿Por qué vienen las guerras y los pleitos? Dice Santiago. ¿Por qué vienen las guerras y los pleitos? Porque nosotros nos sentimos más importantes que el otro continuamente. Y no hacemos lo que Cristo nos dijo que tenemos que hacer. Porque dejamos pasar la vida, ¿no? Y la Biblia nos dice, ejercítense en la fe, hagan la prueba. Cuando tu marido te habla mal, hacé la prueba, no le contestés mal por mal. Cuando tu mujer te habla mal, hacé la prueba, ejercitate. Es la pesa que vos levantás en tu espíritu y vas, y primero te va a doler y te vas a morder el labio, y ya a la 14ª mala contestación, vos ya estás libre. Ya no sos un sedentario espiritual. Ya estás fuerte, tu espíritu, tu corazón está fuerte. Y decía, nosotros tenemos problemas cardíacos porque de verdad duele. Cuando un hermano no se une a la iglesia, cuando ves que hay muchos que quieren tirar para adelante, pero hay otros que no, que se resisten, que no, y hay otros que no se unen a la iglesia, hay otros que no sufren por la iglesia, hay otros que está pasando algo y nadie dice nada. Yo me alegro y me gozo en el Señor porque Leo me decía junto con Jesse ayer que había hermanos que lo habían llamado, hermanos que le habían preguntado cómo estaban, qué necesitaban. Me gozo, pero el Señor se va a gozar más cuando todos tengamos un mismo sentir y gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros y dice no altivos, ¿no? Miren lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y Pablo dice, éramos nosotros, viviendo en malicia y envidia. O sea, la envidia es la contra de gozarnos con el otro cuando el otro se goza y llorar con el otro que llora. Dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero todo esto tiene una consecuencia, dice Proverbios 17:5. El que se alegra de la calamidad no quedarán sin castigo. El que no le importa la calamidad del otro y es más, se mofa. ¿Viste lo que le pasa? Mirá lo que le pasó. No estoy yo ahí y mirá lo que le pasó. Dice que esa persona no quedará sin castigo. Y si es hijo de Dios, que Dios le dé con el rebenque santo. Y que me lo dé a mí también. Y que aprendamos
Porque si no es con lazos de amor, el Señor nos va a castigar. Y qué bueno que es el castigo, porque después, cuando usted castiga a un niño que se porta muy mal, le da con la varita o con algo, fíjese, haga la prueba, va a ver que ese niño al rato, cuando usted le dio, va a llorar, ¿sí? Se va a quedar quietito, sale y va a estar contentísimo, va a estar alegre, se va a sentir más alegre que nunca. No le dé con la mano, dele con algo, porque después la mano que usted lo castiga es la mano que usted lo acaricia. Se va a sentir bien porque ese castigo fue bueno. YouTube me va a censurar el video. Ahora, nunca vamos a poder identificarnos de verdad con otro si antes no comprendemos que Cristo llevó nuestro castigo, el que nosotros merecíamos, nuestra culpa, y que Él puede gobernar nuestro corazón. Si nosotros no comprendemos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a practicar, porque no vamos a tener tiempo de practicar, de llorar con el que llora. No, vamos a estar entretenidos con nosotros. Vamos a estar pensando en nosotros. Vamos a estar perdiendo el tiempo criticando a otros y hablando mal de otros, porque nosotros nos queremos subir. Porque cuando criticamos a otros es porque nosotros nos subimos sobre el otro y decimos, yo lo critico porque yo soy perfecto, estos no son perfectos. Entonces, si nos identificamos con Cristo, si entendemos el Evangelio, entendemos la obra que Cristo vino a hacer por nosotros, y como somos pequeños Cristo, nosotros debemos hacer la misma obra que hizo Cristo. No crucificarnos, no se crucifique por favor, pero sí tenerle compasión, misericordia, paciencia, y no contestar mal por mal, ni vengarse. Unánimes entre nosotros. Y dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. El verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de estar en paz con todos los hombres. Ahora, si es posible, ahí hay una excepción. A veces no podemos, porque usted me dirá, Marcelo, vos me mandás a la cueva del oso. El oso hambriento, me mandás a la jaula del león, no sabés lo que es esta persona. Ok, por eso dice si es posible. Pero, qué traición, qué tristeza sería que un cristiano aquí adentro no se hable con otro cristiano. Sería aberrante, sería algo como estar directamente en el Hades, en el infierno, porque esas sí son cosas del infierno. Esas sí son prácticas y costumbres y malos hábitos del mundo, pero nosotros, que un cristiano no se hable con otro, no se salude, porque están enemistados, es una cosa increíble, es agarrarnos la cabeza. No es solo que no entendiste el Evangelio, ni siquiera pudiste entender el ABC del Evangelio. No entendimos absolutamente nada. Unánimes entre nosotros, estar en el mismo sentir. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, y Cristo, mejor dicho, quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir? Hermanos, nuestra iglesia bautista reformada tiene una eclesiología muy estructurada, que cada día la comprendemos más, que cada día la aplicamos más. Hay pastores en plural, va a haber diáconos en plural, va a haber ujieres, líderes de ujieres, va a haber un contexto estructurado de gobierno. Ahora nosotros tenemos que tener ese mismo sentir. Si nosotros somos rebeldes y no queremos hacer lo que la iglesia, si la iglesia va para allá, nosotros tenemos que ir para allá. Si la iglesia va para allá, nosotros tenemos que ir para allá. Si la iglesia quiere adquirir un terreno y la iglesia está de acuerdo, tenemos que adquirir el terreno. Ahora, a fin de año, principio del año que viene, vamos a nombrar diáconos. Y si la iglesia está de acuerdo, todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay mejor testimonio que ver personas en un grupo que tengamos el mismo sentir. ¿Para quién? Para el mundo.
para aquellos que todavía no están adentro, para aquellos que nos miran de afuera, porque si no van a decir, al final, estos que se dicen religiosos son peores que nosotros. No se hablan entre ellos, no se saludan. ¿Cómo es esto? No entendieron ni siquiera esa parte, ¿no? Sentir la misma cosa. El que está triste, sentirse triste con él, sentirse identificado con esa tristeza. Y dice la palabra, dice en el verso 17, no paguéis mal por mal, procurar lo bueno. El 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y no os venguéis vosotros mismos. Y también dice, espere que me lo perdí acá, ¿no? Sabiduría, no paguéis mal por mal. Verso 16, unánime entre nosotros altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La idea de la sabiduría, o sea, ser sabio más que el otro, ser altivo, es como la palabra, no seas altanero, alto. No te consideres más alto que el otro, en el sentido espiritual, de importancia. No seamos altivos, ¿no? Cuando estamos en una reunión así, antes del culto, después del culto, y alguien está hablando y dice algo incorrecto o que... ¿no? No, tomémoslo como con cariño, tomémoslo con respeto, respetémonos unos a otros. Y esto no se trata de dar algunos pasos para poder corregir tu carácter. No estamos hablando de eso en realidad. Aunque parece que te estoy diciendo, che, no hagas esto y hacé lo otro, ¿no? Porque esto también lo hace el mundo y lo hacen los religiosos. No, aquí hay algo profundo. Esto es obedecer a Dios, reconocer a Dios, tratar de corregirnos nosotros espiritualmente, hermanos, para hacer la obra que Dios nos mandó. La iglesia tiene que dar testimonio al mundo que nosotros tenemos matrimonios fuertes, consolidados, que nos amemos. Sí, vos me dirás, lo que pasa es que pensamos muy distinto, tenemos entendimiento muy distinto, sí, pero hay una sola cosa que vos tenés que hacer, es amar como Cristo ama. Efesios 4:32, perdonar como Cristo perdona. Te vas a entender mucho mejor si amás a tu esposa y si amás a tu esposo o si amás a alguien de tu familia. Puede haber distintos gustos de comida, puede haber distintos gustos de películas o de paisaje, a alguno le gusta el mar, a otro la montaña. Pero si nos amamos, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, se concilia. No seas sabio según tu opinión, no seas autosuficiente, ¿no? Autosuficiente en lo moral, en lo espiritual. Personas que creen que tienen todas las respuestas y que se separan ¿de quién? Los autosuficientes. ¿De quién se separan? Claro, porque usted dice, claro, se cree más que mí, que yo. Se cree más que yo. No. Se cree que es igual a Dios. Ese es el problema. Porque si alguien dice que es mejor que yo, sí, le creo porque hay millones. Pero el autosuficiente está creyéndose como Dios. No solo te mira a vos, sino que no mira el Evangelio, que dice, no te creas sabio según tu propio entendimiento. Dice 1 Juan 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿De quién provienen esas cosas? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. No pagar mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, no paguen mal por mal. Dice las bienaventuranzas, dice, bienaventurados son los pacificadores. En el sermón de la montaña, el sermón del monte. Bienaventurados los que no pagan mal por mal, los que no buscan represalias ni buscan vengarse, ni siquiera buscan vengarse en la mente.
Marcelo, no me podés decir nada porque yo nunca vengué, nunca le puse cianuro en el café o en el mate de nadie. Sí, pero lo pensaste. Sí, pero lo pensamos. Sí, pero le deseamos mal. Sí, pero cuando esa persona que nos hizo un mal, ella vivió una situación difícil, dijimos, ¿viste? ¿Viste lo que te pasó, no? Eso porque vos me hiciste esto a mí. Capaz que no se lo decimos, pero lo pensamos. Y nos deleitamos en la aflicción del otro. Cuando la Biblia dice, bendecid y no maldigáis a los enemigos, a los que persiguen. Ni siquiera en mi oración, o sea, no tengo que pensar ni por un segundo que Dios lo castigue. Ni por un segundo debo pensar que Dios o que alguien que pase un castigo. Nada. A nadie. Bienaventurados son los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el cristiano lo que va a hacer es no solamente no maldecirlos, sino lleva la responsabilidad de buscar la paz activamente, no pasivamente. ¿Se entiende, no? Activar la paz. Está la paz. Jesús, cuando los envió de 2 en 2, dijo, ustedes vayan, y cuando van a entrar en su casa, dice, la paz de Cristo viene. Si dice, pasen, vayan y la paz quedará en esa casa, pero si le dicen que no, la paz se volverá con ustedes. Pero ustedes tienen que llevar la paz. Tienen que ser activos, intencionales de llevar la paz. En tu casa, vos tenés que ser el pacificador. ¿Quién es vos? Decite así. No hagas así. Así es. Yo soy el pacificador. Todos somos los pacificadores. No, si hay un pacificador y hay uno que es vengativo, que es airoso o airado, que hace la guerra, hermanos, por lo menos ese pacificador, seguro Dios le va a dar la victoria. No esperemos pasivamente. Si hay alguien que está enojado con alguien, no esperes. Espera ahora, no te vayas ahora. Pero cuando salgas de aquí, llamalo, mandale un mensaje. ¿Te das cuenta que es la ruina de tu vida? Dice que Dios no te va a dejar sin castigo. Dios, si no aprendés por las buenas, si no aprendés por esta hermosa prédica, vas a tener que aprender por las malas. Te cuento algo, Dios no te va a dejar. Dios no es un padre descuidado que, ¿vieron cuando vienen padres a la casa de otro hermano y los hijos hacen desastre, ¿viste? Y los padres siguen hablando, tomando cafecito. Y el niño, Dios no es así. Dios corrige y te va a corregir. Y vos decís, Marcelo, nos estás haciendo tener miedo de Dios. No, eso es falacia, no es miedo. Eso es decir que tu Dios es un Padre justo, santo y que no va a tener al culpable por inocente. Y te va a corregir porque Él quiere hacerte parecer a su Hijo. Y Él por amor a su Hijo te va a corregir a vos y a mí. Dice Mateo 7:6, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, el mundo está lleno de conflictos. El mundo no tiene paz. Familias que están peleadas por hace décadas, y no estoy hablando de los Capuleto y los Montero. ¿Sí? Estoy hablando de familia entre nosotros, Romeo y Julieta, entre nosotros, ¿no es cierto? Entre mi familia, entre la tuya. Impresionante. En Romanos 12:2 dice, no se conformen, no se adapten a este mundo. ¿Por qué le tenemos que hacer caso al mundo y ser como el mundo? Comencemos a rebelarnos, hermanos. Esa es la revolución que tenemos que tener. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces nosotros, no os vengáis vosotros mismos. Nosotros tenemos que orar por quienes nos persiguen y no desearle ningún mal, ni siquiera menos violencia, sino todo lo contrario, ofrecerles amor. Y si mi enemigo tiene sed, le doy beber. Si tiene hambre, le doy comida. Impresionante. ¿Vieron lo que es el cristianismo? Usted ya está acá, está bautizado, ya algunos son miembros, ya no se puede escapar. Cuando nos maldicen a los cristianos, ¿cómo respondemos? Porque lo natural del mundo es que cuando los maldicen, devuelve maldición por maldición, injuria por injuria, insulto por insulto, indiferencia por indiferencia. Nosotros no. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos son indiferentes, nosotros vamos y saludamos. Ah, no, anda vos a saludarlo. Yo no lo saludo. Anda vos. No es tu poder. No quites al Señor del medio. O no confías que Dios te puede dar humildad y humillación. La persona altiva es porque no se humilló ante el Señor. Y si obviamente no se humilla ante el Señor, menos se va a humillar delante de una persona que es altiva como ella. Porque no hay peor cosa para un orgulloso que... En el Getsemaní lo querían atrapar a Jesús y Pedro le cortó la oreja a un centurión. Jesús le dijo, al que hierro mata, hierro muere. O sea, no es con espada. Hermanos, no es con ira, no es con venganza, no es pensando mal de la gente. No, sáquense ya eso de la cabeza, saquémonos de la cabeza y empecemos a practicar realmente lo que es el cristianismo. Entonces, para hacer un balance, ¿qué nos enseña Romanos 12 en total? Que tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que adorar a Dios con nuestro cuerpo y alma, que tenemos que ser humildes, que tenemos que amarnos sinceramente. ¿Sí? No decir, bueno, ahora Marcelo, la prédica, Dios me dijo que tengo que amar a este hermano que no lo banco, bueno, ¿viste? No, amor sincero. Y si sentís, ¿qué pasa si vos sentís, me venís a saludar después de la reunión y no me querés, vos no me querés? ¿Viste? Bueno, yo no tengo la culpa que no me quiera. Y sí, algo de culpa tengo tal vez, ¿no? Pero la Biblia dice que tenemos que amar a los imperfectos. ¿Qué pasa si todavía tenés ese sentimiento de bronca o de desprecio o no sé de qué? ¿Qué pasa? ¿Vos te das cuenta? ¿Te das cuenta que en tu mente y en tu corazón sentiste una especie de desprecio para con el prójimo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que lo tenés que dejar? No. Eso hace raíz, eso hace amargura. Eso hace que seas un cristiano peor que un mundano. No tiene que quedar residuos de nada, Marcelo. Vos lo que estás diciendo es un ser perfecto que nosotros nunca vamos a llegar. Tal vez tengas razón, pero sí tengo razón yo, y la palabra de Dios, mejor dicho, es que yo tengo que intentar siempre cambiar y ser transformado a la imagen de Cristo. Así que cuando yo perciba tener un resentimiento, desprecio, bronca, ira contra alguien, tengo que ir y caer a los pies de Cristo continuamente. ¿Cómo un cristiano va a tener un pensamiento de odio con otro hermano o con cualquier persona en el mundo? Sí, pero para mí lo tengo todo el tiempo, estoy acostumbrado, están conmigo. No, si yo tuviera que orar por cada malos pensamiento que me vienen en la cabeza, me la paso orando. Pásatela orando. Así como pensás mal, así podés pensar bien. El saber no ocupa lugar, mis hermanos. Entonces, lo que nos enseña Romanos 12
es que nos amemos. El Evangelio no solo salva, sino que capacita. Incluso capacita para amar a nuestros enemigos. O sea que Cristo nos amó aun cuando éramos pecadores, entonces nosotros también podemos amar a aquellos que son pecadores y que nos persiguen a nosotros. Dijo Calvino de Colosenses 3:10, Colosenses dice que nos tenemos que revestir con el nuevo hombre, el cual fue conforme a la imagen de aquel que los creó y que nos renovó en conocimiento pleno de Cristo, ¿no? Calvino dice que nos revistamos, dice lo siguiente: la verdadera renovación del hombre consiste en que somos formados nuevamente a la imagen de Dios, la cual había sido desfigurada y casi borrada por el pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos restaura, nos va restaurando a la imagen de Dios, que el pecado desfiguró de nosotros. Y si nos comportamos cada vez peor, cada vez más nos vamos a parecer al Adán de pecado, al viejo hombre. Por eso tenemos que revestirnos. Hermanos, seguramente tanto usted como yo ha tenido que perdonar y nos han tenido que perdonar. Tal vez todavía queden heridas en el corazón, porque es normal, porque en esta vida yo no tuve una infancia tan mala. Vieron que hablan de las infancias. Yo no tengo rencor con nadie porque nadie me hizo tanto mal, salvo que en la escuela, como todo niño sanguinario, que nos decían nuestros defectos. Pero tal vez usted sí tenga alguna herida profunda o se haya sentido víctima, se haya herido tanto que hasta su carácter es dominado por el rencor, por las heridas. Bueno, el Evangelio es claro en esto, ¿no? Cristo te vino a salvar porque vos no sos víctima, vos sos victimario. Por tu causa mataron al ser más santo de todos, al más bueno de todos, al que se pasaba haciendo sanidades, bienes, al que de su boca salían palabras de restauración, de bendición, aquel que por tu causa y la mía murió en la cruz. Ese era el que amaba a los que a nosotros nos cuesta amar, a nuestros perseguidores, a nuestros enemigos. Él amaba aún a sus enemigos. Cuando le dijo a los fariseos en Juan 8 que ellos eran hijos del diablo, se lo dijo porque él amaba la verdad también, pero de alguna manera los estaba invitando a que se arrepientan, porque él estaba diciendo la verdad. Hermanos, así como vimos hoy al principio que Génesis 3 decía que tenemos enemigos, ese protoevangelio es el que resplandece en nuestras vidas. El primer evangelio comenzó a resplandecer en la vida de Adán y Eva. Dios le dio una puerta, le abrió la puerta al evangelio. Es la aurora del evangelio. Continuamente, ¿Adán y Eva le pidieron a Dios que traiga esa esperanza del evangelio? No, no se lo pidieron. Adán y Eva entendían que ellos habían pecado, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué estamos hablando aquí? De que Dios quiere salvar, que su gracia quiere inundar nuestros corazones. Quiere no solamente salvar a las personas, a nuestros seres queridos, y usted, si no le lleva el evangelio a esos seres queridos, ¿cómo ellos van a conocer? Dice Romanos 8. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si alguien Dios tuvo que traer la gracia a nosotros, así como la tuvo a Adán y a Eva, que ellos estaban totalmente ignorando. Dios es el que da el querer como el hacer. Dios es el que actúa y no se queda sentado como nosotros, sino que actúa. Bendito la actuación de Dios, bendito, porque si no, no había esperanza, no había gracia, no había nada. Y este mundo no estaría hoy, estaríamos en guerra completa.
Así que venga confiadamente a Cristo. Venga, hoy si en este lugar, en esta reunión, hay alguien que tiene que perdonar, recuerde, no somos víctimas. Dios nos tuvo que perdonar a nosotros. Entonces, eso nos tiene que ser suficiente para perdonar a los demás. Recibir el perdón activa nuestro perdón a los demás. Oremos, Señor, te damos gloria a tu nombre, Señor, y no tenemos miedo, no, Señor, rehusamos a ser confrontados con tu palabra, a ser perseguidos y hasta, Señor, ser castigados por vos como nuestro Padre, cuando no entendemos algo. Señor, sea lo que sea que esté en nuestro corazón, que nosotros no lo podemos ver, sácalo a la luz. Sácalo a la luz, Señor, para que nosotros podamos estar sanos, libres de heridas, libres de rencores, libres de envidias, libres de orgullo, Señor, porque queremos ser útiles en tus manos. Y ayúdanos a compadecernos y a tener el sentir con aquel que llora, con aquel que padece, con aquel que sufre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.